Hola, soy Adriana, qué bueno que nos acompañas el día de hoy y vamos a comenzar. Jesús sana a un paralítico. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa, por el tejado le bajaron con el lecho y poniéndolo en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: «Hombre, tus pecados te son perdonados». Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo: «¿Quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios?». Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿Qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios, y llenos de temor decían: «Hoy hemos visto maravillas». Ahora vamos a leer Jeremías 17:13. Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová, manantial de aguas vivas. Y ahora vamos a leer Juan 4, de 10 al 11. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice: dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Y por último vamos a leer Juan 7, 38 al 39. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El día de hoy les traemos una entrevista exclusiva sobre una historia impresionante. Es una historia que hemos escuchado mucho, la sanidad de un paralítico. Durante la entrevista podrán escuchar los hechos reales contados desde la perspectiva de un testigo. Así es, alguien que estuvo ahí. ¡Comenzamos! Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Entonces, usted es un testigo de los hechos ocurridos en Nazaret. Esto es la sanidad de un paralítico, ¿es verdad? Así es, yo fui una de esas personas que se encontraban en medio de esa multitud y puedo contar específicamente qué pasó en esta historia. Muy interesante. Y cuéntanos, ¿qué es lo que ocurrió en esta historia? Usted sabe, para aquellos que tal vez no han escuchado hablar de esta historia aún. Bueno, para los que no conocen la historia,
Se trata de un hombre muy conocido en el pueblo, pero no era conocido por lo que hacía, porque él no hacía nada, él era un paralítico, él no podía caminar. Y si no fuera por sus amigos, él estuviera todo el día en el mismo lugar. Eso que dices me llama la atención, porque entonces eso significa que esta historia también tiene que ver sobre la importancia de los amigos, ¿verdad? Correcto. De hecho, sus amigos, el día de esta historia, se enteraron que un hombre iba a llegar a la ciudad y este hombre hacía cosas maravillosas. Incluso escucharon que él sanaba enfermos. Ok, entonces, ¿quién era este hombre y qué es lo que hicieron ellos? Oh, este hombre era Jesús de Nazaret y él estaba en una casa y había mucha gente que quería escuchar lo que él decía. No podías entrar a la casa, me costó trabajo estar ahí. Yo estuve ahí. Y los amigos del paralítico supieron esto y fueron por él. Él estaba en su tapete y entre varios lo cargaron y lo llevaron. Y cuando llegaron, obviamente no podían entrar porque eran varios cargando a un tapete con un paralítico ahí. Entonces hicieron la cosa más loca que había visto en años. Se les ocurrió llevarlo al techo de la casa, hacer un hoyo y bajar al paralítico por ahí. ¡Wow! Entonces hicieron un hoyo en el techo. Eso de verdad me parece muy sorprendente, porque ¿cuántas personas se les ocurre hacer un hoyo en un techo? Y dime, tú que estabas ahí, ¿qué es lo que alcanzaste a ver? ¿Cómo reaccionó la gente? ¿Qué es lo que hicieron ellos? ¿Qué pasó? Nadie sabía qué estaba pasando. Yo creí que Jesús se iba a enojar, se iba a molestar por lo que hicieron, pero fue todo lo contrario. Él volteó hacia el techo, miró a los amigos del paralítico y él supo que ellos creían en él. Entonces, amablemente volteó hacia el paralítico y le dijo: amigo, tus pecados te son perdonados. Hubieran visto la cara que tenía el paralítico, estaba muy contento, pero unos hombres eran los líderes del pueblo y ellos no creían en Jesús, estaban como enojados, molestos. Yo no sabía qué tenían, pero Jesús sí sabía y les dijo: ¿por qué piensan así? ¿Qué es más fácil, que yo le diga tus pecados te son perdonados, o que le diga levántate, toma tu tapete y vete a tu casa? Entonces pasó lo más impresionante que he visto en toda mi vida. Jesús se volteó al paralítico y le dijo: levántate, toma tu tapete y vete a tu casa. Entonces el paralítico tomó ánimos y hizo fuerzas y se levantó y no se cayó y empezó a caminar, y después se regresó y, como le dijo Jesús, tomó su tapete y empezó a caminar hacia su casa. Y él se miraba cambiado, él estaba muy contento por lo que había pasado, y se escuchaba que todo el camino que iba hacia su casa decía: gracias Jesús, Él perdonó mis pecados, gracias Jesús, Él me sanó. Y todo el camino hacia su casa, saliendo de esa multitud, se escuchaba que él iba muy contento. ¡Wow! Impresionante. Esta historia realmente es digna de contar y que todo el mundo pueda saber acerca de esta historia. Y de verdad es una gran oportunidad la que podemos tener de que usted esté aquí el día de hoy con nosotros contándonos esta maravillosa historia. Así que muchísimas gracias por haber estado aquí el día de hoy y dedicar su tiempo a esta entrevista. Esta historia cambió mi vida. Gracias. Wow, esta historia realmente fue impresionante, el entender que Jesús realmente tiene poder sobre los espíritus malignos, Jesús tiene poder sobre la enfermedad y Jesús también tiene poder sobre la parálisis. En esta historia también nos pudimos dar cuenta que vimos a personas que tenían fe y a otras personas que no tenían fe. ¿Y qué es fe? Fe es la creencia que pones en práctica. Fe es creer en algo o en alguien.
Entonces realmente aquellos que supieron que Jesús podía sanar, pusieron su confianza en Él. Y ellos creyeron que Jesús podía sanarlos, incluso antes de que Jesús lo hiciera. Los líderes religiosos, por otro lado, ellos sabían todo lo que Dios había prometido, pero de todas formas ellos seguían rehusándose a creer que Jesús era enviado de Dios. Entonces, la pregunta es, ¿a cuál de estos dos grupos perteneces? ¿Tú crees en Jesús y crees que Él es más de lo que podemos imaginar? ¿O quizá todavía sigues dudando? Y bueno, esto fue todo. Creo que de esta entrevista realmente aprendemos todos y aprendemos mucho. Y solamente les quiero dar las gracias por sintonizarnos en este canal. Así que los veo hasta la próxima. Hola, ahora vamos a pasar al versículo de memoria y nuestro versículo de memoria del día de hoy nos advierte que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, debemos creer que Dios es real y que Él recompensa a todo aquel que le busca. Y nuestro versículo es Hebreos 11:6. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Bueno, ahora vamos a hacer una oración, así que me gustaría que si puedes cierres tus ojos solamente para no distraernos y que puedas repetir después de mí ahí donde estás. Padre, muchas gracias porque nos permitiste escuchar esta historia el día de hoy y mirar lo que dice tu palabra acerca de esta historia del hombre paralítico que tú sanaste. Gracias también porque nos permitiste saber más acerca de la importancia de la fe y de los amigos. Y te pedimos que todo esto nosotros lo podamos llevar en nuestro corazón y que podamos ponerlo en práctica también. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.